Hola, mi nombre es Yanela Rodado Rodríguez. En el día de hoy mi grupo, que está conformado por Santiago Bernete, Antonio Guerrero, Pielka Maestre, Norelita Núñez, Luis David Gutiérrez y mi persona, Yanela Rodado, les vamos a hablar de los planos anatómicos, de los ejes y de los términos de relación y dirección en los siguientes videos. Los planos anatómicos son referencias especiales que sirven para poder mostrar las diferentes disposiciones tanto de los órganos, el sistema de los tejidos y las relaciones que tienen entre ellos. El primer plano es el plano sagital, en donde podemos ver a este ser humano, en donde vamos a tener una línea de la cabeza a los pies que coincide con el cráneo del plano sagital, y lo que hace es dividir el cuerpo humano en dos, que es el lateral izquierdo, que vendría siendo para acá, y el lateral derecho. Y pueden ser simétricas, pero solamente en el punto de vista de mama. Bueno, el siguiente plano es el plano coronal. Como vemos en el modelo, está en una vista lateral, en donde va a dividir dos partes, que atraviesa de la cabeza a los pies, en donde acá se llama superior inferior y inferior superior. Luego de esto, lo que hace es orientar a un plano de región para así identificar cuál es el anterior o vertical, y entre otros que está el posterior o el dorsal. Por último vamos a ver el plano transversal, que esta es una línea que atraviesa en el punto del ombligo, en donde va a dividir el superior o craneal, que está relacionado con la cabeza, y el inferior caudal, que se va a referir, que es referente o caracterizado por los pies. Los ejes del cuerpo humano son unas líneas virtuales que se usan como referencia para la estructura anatómica. Estos sirven para la alineación y la topografía del cuerpo. Estos se usan a través de un sistema de coordenadas X, Y y Z. El primer eje es el longitudinal, que pasa a través del extremo craneal al extremo caudal. Esto quiere decir de la parte inferior del cuerpo a la parte superior del cuerpo a la parte inferior. El segundo eje es el transversal, que pasa de la parte izquierda del cuerpo a la parte derecha. Y el tercer eje es el sagital, que pasa de la parte dorsal de la espalda hacia la parte ventral, al frente. Les vengo a hablar acerca de las relaciones anatómicas. Se considera relaciones anatómicas a la condición de proximidad de una estructura anatómica. En ellas encontramos la relación anatómica superior, que hace referencia a la parte alta del cuerpo, la relación anatómica inferior, que hace parte de la estructura baja del cuerpo, la relación anatómica anterior a la parte delantera del cuerpo y la relación anatómica posterior a la parte trasera del cuerpo. Un claro ejemplo de la relación anterior y posterior sería el hueso del esternón y el cartílago costal, que se encuentran anterior al corazón, y los grandes vasos sanguíneos y la columna vertebral, que se encuentran posterior al corazón. Otro ejemplo de la parte superior e inferior sería los grandes vasos sanguíneos, que se encuentran en la parte superior del corazón, y el diafragma, que se encuentra en la parte inferior. También podemos encontrar relaciones anatómicas laterales, medial y superficiales. Laterales es cuando se encuentran lo más alejado del plano sagital. Mediales es cuando se encuentran lo más cerca del plano sagital. Y superficiales es cuando se hace referencia que está en la superficie de una estructura. Un ejemplo de medial sería: la tráquea es medial a los pulmones. Lateral. Un ejemplo de lateral sería: las orejas se encuentran a los laterales de la cabeza. Un ejemplo de superficial sería: las uñas se encuentran superficiales al tejido epitelial debajo de ellas. Bueno, para continuar con los términos anatómicos, en este caso contamos con el término profundo. ¿Para qué utilizamos este término? Lo utilizamos principalmente para señalar aquellos órganos que están por debajo de superficial. Como podemos ver en el ejemplo de acá, en la parte izquierda de este sistema, podemos encontrar que ahí en la parte profunda se pueden encontrar lo que es como los órganos
el pectoral menor, entre otros. Bueno, para continuar con los términos anatómicos, vamos a proseguir con los términos que son proximal y distal. En este caso, se utilizan estos términos especialmente para referirnos a las extremidades del cuerpo, por lo que proximal se refiere a la parte de la extremidad que se encuentra a la raíz del cuerpo. Vamos a utilizar esta imagen de ejemplo. Cuando nosotros nos referimos a proximal, como pueden ver, se encuentra más cerca de la raíz del cuerpo. Cuando nos referimos a distal, se encuentra al final de esta extremidad. Bueno, otro término de relación podría ser intermedio, aunque este ya no se le considera tanto como un término de relación y dirección, pues este ayuda a etiquetar ciertas estructuras. En este caso se puede observar que el corazón, se podría decir que el corazón es una estructura intermedia entre los dos pulmones, pero esto solamente si se ve en plano frontal, debido a que pues está en medio de dos estructuras en un plano frontal. Entonces se puede decir intermedio cuando una estructura está en medio de otras dos, pero viéndolo de un plano frontal. Bueno, eso fue en el caso intermedio, pero si nosotros nos ponemos a comparar el corazón de la columna vertebral y el esternón, podemos decir, viéndolo de un plano sagital, podemos decir que pues es medio. ¿Por qué? Porque está viéndose de un plano sagital. Como así, si yo digo, pues empiezo a comparar el corazón de la columna vertebral y del esternón en un plano frontal, yo no puedo decir que es medio. ¿Por qué? Porque si yo digo eso, pues estaría tocando el corazón o pues la columna. Entonces no es correcto decir esto. En el plano sagital sí se podría decir de una manera que el corazón es una estructura media, viéndolo de un plano sagital. Bueno, hay otros dos términos, está el homolateral o ipsilateral y está el contralateral. Como así, si yo le digo que mi paciente tiene una lesión en el miembro superior derecho y en el miembro inferior homolateral, quiere decir que está del mismo lado. Pero si yo digo que mi paciente tiene una lesión en el miembro superior izquierdo y en el miembro inferior derecho contralateral, quiere decir que está del otro lado.